seguimos aquí en Croacias Totales Radiosat y bueno, como saben, está con nosotros el señor Willy Terrazas, director de HR Tango. Ya lo habíamos presentado y bueno, vamos a hacerle un par de preguntitas, ¿no es cierto? Señora, que nos cuente, por ejemplo, Willy. Contanos cómo se formó tu compañía HR Tango y dónde actúan y qué es lo que hacen, así un poquito. Bueno, vamos a comentar un poquito así rápido, algo breve. Sí. HR Tango se nace por una fusión y por una falta de necesidad de hacer otra disciplina en la danza. ¿Por qué? Porque el folclore croata en su momento nos quedó corto. ¿Por qué nos queda corto? Porque nos agarra la época de la depresión, cuando acá está la crisis económica, en el 2002, 2003. Y a partir de eso empezamos a hacer una fusión, porque no teníamos actividades, ¿no? Si se acuerdan, no había actividades. ¿Por qué? Porque no había plata, no había organizaciones. Entonces es como que hicimos una incubación en el salón, en el centro cultural nuestro, y se empieza a fusionar con la danza para buscar otra salida cultural, para poder actuar. Conocemos el tango, sin querer, digamos, vale que es nuestro, pero no lo teníamos en práctica. Y yo lo empiezo a estudiar, no era una cosa mía, yo era muy folclorista, demasiado folclorista, y cuando le empiezo a encontrar un poco la parte de la belleza o la parte corporal, la parte de la técnica, me pongo a estudiar. Cuando empiezo a estudiarlo, bueno, ahí se crea realmente la fusión, se crea HR Tango en el primer año que yo estoy cursando en la Universidad del Tango de Buenos Aires. Pero quería hacerlo representar de alguna manera y consigo el Centro Cultural de San Martín. Una cosa loca en ese momento porque, vuelvo a repetir, depresión, problemas económicos en la Argentina, Buenos Aires, todo mal, un caos muy grande. ¿Y qué hacemos? Mis compañeros argentinos que estudiaban conmigo, me empezamos a conocer, la mayoría venía de diferentes disciplinas de danzas. Yo venía del folclore croata, que para ellos era algo muy loco también. Empiezan a participar en el centro cultural y me dicen, nosotros vamos a hacer la representación de HR Tango para que nazca. Y yo ya lo había comenzado con mis chicos a hacer la fusión esa, pero lógicamente era un proceso terriblemente largo y duro. Entonces mis compañeros dicen, bueno, nosotros hacemos la primera representación de HR Tango en el Centro Cultural San Martín. Y así fue. De esa manera nosotros hacemos la primera gala en la Sala Marechal en el 2003, de una forma muy loca, muy extraña, ¿no? HR Tango organiza, viene la agrupación Pampa y Cielo, que es la que está en canal abierto, en el canal público, en Canal 7, que estuvo y hasta hoy por hoy, hace 7 años que está. Viene una agrupación de Córdoba, todo de folclore y tango estamos hablando. Sí. Es una cosa muy loca. Yo era folclorista croata, todos mis chicos eran croatas, y los chicos míos lo único que presentan es una sola coreografía, que era la comparsita. Ajá. Que hoy por hoy la tenemos como algo que la seguimos haciendo. Y bueno, ese es el gran comienzo, raro, extraño, que no sabía cómo se llama, cómo pararlo y bueno, ese es el nuevo comienzo. Sí. Perdón, ¿no? Lo que pasó con Sonó un teléfono, pasa en las mejores familias. Suele pasar. No importa. Y decime una cosa, ¿cómo es que a partir de ahí vas a bailar a Croacia? Y también es el proceso de 3 años más. 3 años más es el proceso que trabajamos, empezamos a adoptar el tango, yo ya pasé al 2.º año de la facultad, me afianzo un poco más. Mi idea de ir a Croacia, empezar a contactarme si había tango en Croacia en ese momento, yo no sabía. Y sí, había una sola academia de tango que era de Ned Xavi, que lo termino conociendo sin querer ese mismo año en la Argentina. Él me contacta a mí como un contacto que se enteró que yo había hecho un HR Tango argentino. ¡Qué bárbaro! Y claro, es una historia larga, por eso no la vamos a hablar porque es muy larga. Pero así empezó la fusión y los chicos empezaron a aprender. Y cuando yo caigo por primera vez a la Argentina, a Croacia, fue cuando yo conocí a Ned. Él estuvo en Argentina, yo paso a Croacia, sí, y él me presenta a los tangueros de Croacia. Digamos, ese pequeño grupo. Sí. Y ahí yo ¿También es de Zagreb? No, ¿de dónde son? Zagreb, de Zagreb. Hoy por hoy, tango cro. Es tango cro argentino, es de señor Ned Xavi. Mira vos, que es el primer instructor de tango que tuvo Croacia. El primero en toda Croacia. Sí.
Hoy por hoy hay como 10 o 15 escuelas. Y vos que, o sea, fuiste un montón de veces a bailar allá y Sí. diste clases de tango y todo. ¿Qué pasa con el croata de allá y el tango? ¿Qué es lo que les gusta del tango? ¿Qué te dicen? Muchas cosas. Muchas cosas te Lo que dicen. pasa es que el tango, para el que no lo conoce, es un abanico muy grande. Ujú. No lo puedes definir en 3 palabras. Ujú. Yo al principio lo definía en 3 palabras. Hoy Sí. que lo mamé, lo amasé, lo estudié, lo bailo y lo enseño, no lo puedo porque sería imprudente decir eso. Claro. Una pregunta Sí. más. ¿Con qué asocian, por ejemplo, en Croacia al tango? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué? La pasión. Con la La pasión. primera es la pasión. Porque un tango hablado, para que se entienda, para que un público lo pueda entender y el que no sabe nada de esto, Ujú. es hablar que son 3 minutos de una pasión, son 3 minutos y lo van a escuchar no por mi boca, sino por muchas bocas que ya están grabadas, que es un orgasmo de 3 minutos, porque es algo muy sensible, es muy sensible. Digamos, las percepciones, el olfato, el tacto, hay muchas cosas que trabajan en ese momento. La cercanía también que hay. La en el- mecanización, todo, la piel. Por eso yo dije, Contacto. el perfume, el aroma, todo tiene que ver, la forma de abrazar, la forma de tocar a una mujer o la mujer tocar al varón. Digamos, es muy místico, muy místico. Bueno, Willy, contanos un poquito de la Smotra de Folclore, el festival de folclore que estuviste en Zagreb ahora hace poquitito Estuvimos tiempo. en Croacia. Bueno, Sí. primero saludo a los chicos, gracias Sí. por todos los saludos, Sí. retribuidos para todos. Zagreb, por primera vez participo del festival. Este festival fue una sorpresa para mí porque fue nuevo. Digamos, no había llegado nunca a estas instancias. Ajá. Y bueno, lo pude llegar a compartir. Impresiones muchas, vivencias muchas. Me imagino. Cosas lindas, muchas. Nos jugó una mala pasada del tiempo porque llovió los 3 días. Ajá. Yo tuve particularmente la suerte, no preguntes por qué si me iluminaron, pero bueno, pude hacer las 3 actuaciones. Sí. El último ¿Algunas se día- suspendieron? Sí, el sábado de la noche, la más grande. Ajá. La más grande Qué del sábado de pena. la noche, que justamente se esperaba la mayor cantidad de gente. Sí. Se tuvo que anular porque 9 y media llovinaba. Sí. Se hizo la apertura, se bailó 3, 4 cuadros y después se anuló porque ya no se podía bailar más. Y mucha Wow. gente, malestares, bueno, de muchos directores, porque venían de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, España, Pakistán. Claro, pero al ser al aire libre, Al ese aire es el libre se riesgo, jugaba- ¿no? y hacía 10 años que no pasaba eso. Oh, 10 años que no teníamos lluvia. Pero bueno, muy lindo. Me encontré con muchos directores y bailarines que ya nos conocíamos de los seminarios de Sí. Srebrenica, algunos que estaban trabajando en Alemania, grupos de Austria, sí. de Nueva Zelanda, bueno, de Goran Kachurov, que es el ex director del lado, que trajo a los mauríes. Ajá. Y como impresión, lo más hot y lo más lindo que pude disfrutar fue el haka de los neozelandeses vestidos de buñepsi. No. Cuando no lo te bailaron puedo. arriba, sí, en el Dolac, ¡Qué en una bárbaro! presentación privada, Sí. ellos bailando el buño machocolo, Sí. el grupo maurí haciendo el haka, Me muero. un ¿cómo se llama? Un maurí cantando canciones de clapa. Me No. muero. ¿No hay una filmación de eso? No tengo las fotos nada más. Sí. Y fue una cosa que, no sé, viste lo máximo que es. Lindo. Qué bueno. Qué buena bueno, experiencia. Qué bueno esto lo que estoy viviendo. Claro, qué suerte Digamos, que yo estás soy ahí. muy fanático de los tatús porque tengo muchos tatuajes y quería tatuajes de maurí, así que estaba mezclado con los indígenas, con los gordos estos grandotes. Y tengo una foto que yo me saco con uno del jefe, el grandote, que mi cabeza está al lado de él, que parece un meloncito al lado. Pero no, muy lindo, una experiencia excelente, muy linda. 900 Sí. personas, 900 artistas. Caramba. 900 artistas, Mucha gente. mucha gente. Ujú. A la noche los tulum, terrible. ¿Qué es un tulum? Un tulum, bueno, en Croacia es una reunión, es el post. Después de la actuación se hace el festejo. Sí. Digamos, eso es normal en Croacia. Un tulum es una reunión donde todo Sí. el mundo lleva algo para beber o para comer y bueno, ese es el gran tulum. Sí. Imagínate que 900 personas en el Studiski Dom de todos los idiomas, estaba el chileno, estaba el español, estaba de todos lados. Orquesta, se armaba una orquesta central donde
participaban todas las orquestas y se armaba un colo y ese colo tenía 300 personas. Yo qué sé. Buenísimo. Ese giro, esas vibraciones de dermati y vibrar en el piso y cantar las canciones más viejas, porque bueno, Diáspora no tan nueva, algunas nuevas sí, pero que las sabían casi la mayoría, otras no, bueno. Es una cosa muy, muy loca, muy linda, muy bonita para que el que tenga la oportunidad, y ojalá, bueno, acá la oportunidad es que te tienen que invitar, ¿no? Lógicamente, el Ministerio de Cultura. Sí. Pero bueno, una experiencia muy bonita, creo que no la voy a olvidar en mucho tiempo porque yo como Diáspora no puedo pedir más que eso, porque ya más que eso no hay. Claro. No hay. Claro, es el sumum para cualquier folclorista croata que viva en cualquier parte del mundo, no hay otra cosa más grande que las motras de Zagreb, porque ya que eso no hay. Después está Omish para los de la Clapa, claro. Y está lo de Varaždin, que es a nivel internacional, que bien, no es folclórico, sino es artístico. Ajá. Lo de Varaždin, que ahí tuve oportunidad de participar, pero no fui hace muchos años, pero eso era con tango argentino y porque era fusión croata folclorista. Y en este caso también, yo represento a la Argentina como Diáspora, pero como mi equipo era muy chiquitito, hago tango, que era lo que ellos me habían pedido, realmente. Que yo haga tango en las motras como un folclorista fusionado en 3 disciplinas. Así me presentan en el video. Digamos, yo hoy les traje para obsequiarles el Vanedekun o el anuario, donde están todos los grupos y todas las qué bueno. Donde se le dedica una hoja en inglés y en croata a cada artista. Contanos un poquitito, Willy, de tu actuación acá en Argentina, en el interior. Contanos un poco de tus cosas. Bueno, aquí en la Argentina había tomado un año sabático, porque este año fue complicado. Yo llegué de Croacia en marzo y ya en junio, julio tenía que estar viajando para las motras y he vuelto hace poquito. Así que no tomé compromisos y tomé este tiempo de descanso. Tomé un compromiso con María Bistritza, que es una cosa muy, muy, muy loca para contar, porque yo había dejado de dirigir hacía 2 años, cuando cambió la dirección de la institución. Pasó ese silencio y cuando vuelvo de Croacia me encuentro con una sorpresa que los mismos chicos, y como todo el mundo sabe, o el que no sabe, María Bistritza es un colegio que está en José C. Paz, en el barrio Bucetich, semi-rural, se puede catalogar, de un lugar bastante precario. Sí, el tercer cordón del Gran Buenos Aires. Del conurbano, claro. Sí. Y esa agrupación yo la fundé en el año 2000 con Domingo Cunas, que la mayoría de la colectiva lo conoce, una persona muy, muy buena y que ha colaborado con todas las instituciones. No creo que no haya ninguna institución que no haya recibido algo de él. Eso se hizo a partir del año 2000. En el año 2009 yo dejo la institución por los cambios que se van generando. Y cuando volví me encuentro con la sorpresa que estos chicos se reorganizaron solos y me convocaron para que los dirija, para que se vuelva a actuar. Sí, eso nosotros lo habíamos comentado acá. Y eso es una cosa tan me choqueó tanto, ¿no? Porque son argentinos, no tienen sangre croata, y es algo que se les ofreció como una materia plus y temática. Y súper destacable. Claro, una cosa muy rara. Y bueno, lógicamente no me emocioné, me emocioné, pero a la vez no quería un compromiso, porque ellos quieren seguir con esta actividad. Y bueno, lo que pude hacer es hacer el compromiso, ir el mes, activarlo, formar el grupo. Y realmente, bueno, la actuación de ellos fue muy bella. Estuvo el martes en la fecha patronal de ellos de la institución, han venido las madres, vinieron profesores y bueno, una cosa muy, muy emotiva. Sería bueno participar algo con la radio, ¿no? Claro, algo muy emotivo y fuera de lo común, porque uno cuando piensa en todos los problemas que tenemos en la Argentina a nivel social, que de repente un grupo de chicos de entre 15, 17, 18 años, otros que ya han egresado y que están ya en la facultad, que se hayan incorporado para reorganizarse y que hagan un folclore croata, es una cosa muy rara. Sí, muy rara. Y es algo loable para comentar. Capaz que, posiblemente uno que esté involucrado afectivamente no lo puede evaluar, pero lo tiene que comentar, porque no queda otra. Objetivamente, además de ser extraño, es muy valioso, porque es una actividad que genera mayores lazos en una comunidad. Sí, totalmente. Pensá que esos son muchos chicos menos que están en la calle y que están haciendo... Y aparte argentinos, o sea, chicos que nada que ver con la colectividad. Perdón que las interrumpa, pero el otro día cuando terminó la actuación,
Los chicos, yo no quería hablar, no, porque realmente fue un compromiso con la institución. Y encima hubo un movimiento muy malo dentro, o muy mal decidido con el tema de sus trajes, que se sabe lo que pasó, bueno, que la dirección los donó a otra institución, y bueno, eso trajo un malestar, que ese mismo día los chicos después de la actuación lloraban, las madres, había un reclamo, y bueno, y espero que se llegue a un buen término, porque yo he hablado con la persona que los tiene hoy los trajes, que bueno, que no lo puedo llegar a hablar, que es el padre José, y él me dijo que no va a haber ningún problema, que vamos a buscar una solución viable para que todo esté bien. Pero fue de una forma emotiva y muy extraña, porque yo hace 30 años que estoy con este tema, y he visto pasar de todo, pero nunca he visto esto. Claro. Maravilloso, Claro. Es una cosa que los chicos, aparte me hayan regalado un ramo de flores. Eso es algo que uno se queda parado. Porque para el que no saben de cultura, ¿cómo te van a regalar flores? Sos hombre. Pero a nivel cultural, tanto el hombre como la mujer es un artista, se recibe. Es más, lo más grande que te pueden dar como homenaje es un ramo de flores. Digamos que estos chicos de un nivel social, y yo no quiero faltar respeto, pero estamos hablando una realidad. De una realidad. De precario, de que ellos hayan elevado su cabeza en estos años, es fantástico, es fantástico. Porque a mí me dijeron, profesor, usted es un artista, y me regalaron un ramo de flores. Y yo me quedé duro. Claro. Qué divino, me quedé duro. qué divino. Me quedé muy duro. Aparte un orgullo para vos, porque realmente... Sí, porque yo creo que ahí te sentís que no fue en vano el trabajo que hiciste. Claro. 9 años que trabajaste, le dedicaste tiempo, y generaciones, y han pasado 600 pibes. Sacamos el cálculo, todo esto es tan agradable, y que hoy están esperando, porque el miércoles va a haber una reunión para ver esta solución de tema trajes, el tema futuro. Y que yo no puedo comprometerme porque estoy con otra etapa de futuro, de trabajo, pero bueno, la única forma de salvaguardar esta parte va a ser apadrinarlo, y que con mucho gusto lo voy a hacer. Buenísimo. Y cambiando un poquitito el ángulo de la conversación, como dicen en la tele, vos también estuviste enseñándole a los chicos de Rosario, contanos un poquitito de esto. En Rosario, en Santa Fe, estuve en Comodoro Rivadavia, he estado en diferentes lugares. Y yo lo que el otro día estuve con ex veteranos de Rosario, que es el viejo Belevit, y es para mí uno de los mejores veteranos grupos. de baile, digamos. Sí, veteranos de baile, pero son muchachos de 30 y pico. Llego a veteranos y ellos se dicen veteranos, ¿no? Yo soy veterano, claro. No ellos. Y que yo tengo que calificarlo como uno de los mejores grupos del interior. Realmente Belevit de Rosario fue, y creo que es uno de los mejores grupos. Estoy hablando del grupo de veteranos, ¿no? Porque el actual es otra agrupación nueva que está aprendiendo, que no tiene el tiempo de trabajo que tiene el otro Belevit que tuvo. Y a ellos, el otro Belevit que vos decís, los veteranos, ¿a ellos les interesa bailar? Les interesa ser como un grupo de veteranos, y que me parece muy loable, y es algo que que tenemos que informar. Las Motras. Es algo que yo no comenté. En las Motras, bueno, ustedes van a tener la suerte de verla, porque yo les traje también un DVD donde van a poder ver agrupaciones de todo el mundo. Sí. Todas las agrupaciones, para los que nos dedicamos al folclore, para los que dedicamos a manejar grupos o centros culturales, se dividen en 3 partes, que son los veteranos, los medios y los menores. Es así. Y gracias a eso las agrupaciones pueden subsistir. Totalmente. No pueden existir porque tenés entre 15 y 20 años, y tenés el cuerpito, y tenés la actividad, y tenés... No. Lo van a ver en Croacia ahora, en esta Motras lo van a ver más todavía. Van a ver a la gente de Estados Unidos. Señoras re grandes, de muchos años, cantando como los dioses, vestida con una nochna, que es lo que es realmente el folclore. Digamos, acá no pasa, nosotros no sé por qué en Argentina, en nuestra historia, lamentablemente, porque nosotros nos conocemos y hemos participado en todas las agrupaciones, así que sabemos muy bien este tema. Nadie mayor de 30, 35 años se puso un traje nunca más. No, es verdad. Yo me acuerdo, estaba Darko Mayurenich, discúlpame, y todo el mundo decía, por Dios, qué viejo. Y el pobre tenía 30, me parece. Claro, y es todo al revés, al revés. Nos tenemos que informar. Hoy tienen YouTube, tienen un montón de líneas para informarse mejor de que todos los CUT son los centros culturales o casas, como lo quieran llamar. Los CUT se manejan de esa manera. Lo que los veteranos tienen, que son la experiencia, los años,
experiencia. Años, Pero que no lo puedes comprar, no lo puedes comprar. Es cierto Tal lo que cual. decís. No Vos lo puedes sabés comprar. que el otro día, quizás es algo de los porteños, porque Sí. el otro día mirando unas fotos en Facebook de Villa Mugueta, Sí. había gente mayor con Osia, y a mí me llamó la atención. Y no tiene que Y llamar, no porque tiene es lo que más llamar la normal, atención. es lo Claro. más normal. ¿No? Claro. Digamos, si nosotros tenemos que salir a una fiesta de colectividades, pero tiene que estar vos, yo, la abuela, la tía, todo Todos el en mundo, el Ocean, chiquito, sí. no el grupo de baile. Claro. Como a nosotros nos enseñaron muchas veces, el grupo de baile tiene que estar con esta, andar en la misa, tiene que actuar. Pará, tiene que hacer todo. No es así. No es así. Hay que cuidar a los chicos, pero dentro de todo hay que darle lugar. Y ese lugar yo creo que tienen que tomar el ejemplo de los grupos de afuera. Nosotros no somos ejemplo porque somos diáspora. Nosotros hacemos un modelo de lo que aprendemos de afuera y de Croacia, que es el principal ejemplo para Claro, nosotros. O sí. bueno, nuestra madre, nuestra Sí, casa. Para sí. nosotros lado es la iglesia, después Claro. los demás grupos vienen en diferentes escalas. Pero hay que entender que nosotros nunca vamos a hacer lado, nunca vamos a hacer el Zarebachka Ensemble, nunca vamos a hacer Linjo, nunca vamos a hacernos el Markovats, los mejores grupos o los Claro. top de Croacia. Pero ¿Por podemos qué? aprender de Pero Obvio. podemos aprender de ellos, Claro. exactamente. Entonces nosotros tenemos que aprender de las falencias que tenemos y dedicarle más tiempo y abrirnos un poquito más mentalmente. Y no menospreciar a la persona que ya tiene 40, 45, 50, 55, 60. Porque yo tengo 49 años y sigo bailando con chicos de 20. Claro. Y yo creo que soy un ejemplo, no me lo tendría que decir yo, pero yo soy un ejemplo de muchas generaciones. Y a veces me preguntan la edad y me dicen, ¿cómo tenés tantos años y seguís bailando? ¿Cómo haces para digamos, uno empieza ya a preguntarse otras cosas más personales. Sí. Pero bueno, porque lo venís trabajando y lo venís haciendo. Claro. Ahora queda en el momento, en el tiempo, y qué es lo que podés trabajar. Eso ya queda en los directores. Claro. Es otra cosa que yo me gustaría darle un consejo a todos los directores, a todos los chicos que están a cargo de agrupaciones. Que nos están escuchando, así Exactamente, que... el grupo no tiene la culpa de lo que hace. El grupo hace lo que se le dice el encargado, o el director, o a la persona Quien que esté se lo a puso, cargo, esté a claro. cargo. Es así, muchachos. Yo lo manejo hace muchos años, y lo saben, todo el mundo me conoce, y sabe que nos llevamos los aplausos como todas las críticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer las personas que estamos a cargo de los chicos? Instruirlos, aprender, avanzar, no creer de que nosotros somos todo. Sí, Porque sabemos si no, todo. Yo Claro. fuera el máximo y no existe nadie más. Claro. No, puedo ser un referente, puedo ser un buen profesor, no puedo tener didáctica posiblemente, puedo ser un muy buen bailarín, pero no soy un buen profesor. Eso pasa en tango. En tango tenemos excelentes bailarines que no saben enseñar, que son internacionales pero no pueden dar un seminario, porque no tienen la didáctica, no tienen la pedagogía. Entonces, los que estamos a cargo de todo esto, porque estos son generaciones que no se recuperan. Eso es lo que hoy justamente hablaba con los chicos míos. No recuperás 4 años. Vos perdés un año de folclore, y más el croata, o cualquier colectividad que le está dedicando ese tiempo a ese chico que le estás enseñando algo que no lo va a usar acá, porque está viviendo en Argentina. Lo está haciendo por amor, lo está haciendo por cariño, por un criterio que tiene de familia, por sangre. Por una línea sanguínea, pero que en sí al pibe le favorecería hacer, no sé, ballet, tango, folclore, salsa, porque capaz que le da otro touch acá en este ambiente de Buenos Aires que tenemos. Entonces, no desaprovechemos ese tiempo que este pibe te está dedicando y que la madre lo está apoyando o que la familia está apoyando para que el chico vaya. Porque no lo recuperamos y se pierde. Y yo le voy a decir algo que Clarísimo. posiblemente ustedes no lo sepan y lo saben los que estaban a cargo mío en el año 2000. Cuando yo traigo el primer bailarín de lado a la Argentina, en el año 2000, y hago el primer seminario a nivel profesional, Sí. yo me comí el cachetazo que no se comió ningún director creo hasta ahora, porque nadie me lo dijo y creo que nadie lo compartió, porque no estuvo conmigo en ese momento. Porque los que participaron conmigo eran los grupos que estaban a cargo mío. Rosario, Póveda y Zrinski. Y en ese momento Bistritza inclusive recibió un seminario de folclore auténtico croata por mano de este muchacho Alen Suskovic. Él me dijo, mira pibe, todo lo que haces está mal. ¡Wow! Y sabe Claro. lo que es recibir eso después de 20 Sí. años, pues yo empecé Claro, antes del es 80, yo como- estoy hablando del 2000, eso fue el sopapo más grande de mi vida. Claro. Una sobredosis de realidad. Exactamente. Y cuando me dijo, ¿vos querés hacer folclore de verdad? ¿Querés hacer algo autóctono? Descartá todo afuera. Se acabó todo lo que tenés. Empezá de cero. Y empecé de cero. Exactamente. Y es lo que conocen hoy de Zrinski todo el mundo.
Qué Bueno, bárbaro. eso habla muy bien de vos, ¿no? Porque también Muy podrías bien. haber dicho, ¿Qué más me importa lo me que voy. dice? Claro, Y sin y embargo, sigo con lo te mío. quedaste y la peleaste, Sí, porque bueno. sí. Pero yo creo que es una condición de humildad y porque te gusta, si te gusta Claro, realmente. te interesa. Cuando hicimos la otra vez, la otra entrevista que estuvo también muy agradable cuando me preguntaste por las regiones. Esto, Sí. uno lo tiene que amar, le tiene que gustar, porque las regiones son todas lindas, solo que tenés que buscarle la forma y el modo. Claro. Y lo difícil hacerlo fácil, pero lo difícil que lo hace fácil es la persona que sabe. La persona que no Sí. sabe, lamentablemente no lo puede hacer. Willy, mil gracias. No, la no, verdad. gracias a ustedes y antes que me olvide, muchos éxitos para los chicos de Proleche, porque en sí están representando a la Argentina. Así que de alguna manera, mucha mer para los chicos y Bueno. sé que van a hacer algo lindo.